En este episodio vamos a continuar hablando sobre la regla número 11, no juzgues a los niños mientras juegan. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. Como mencionábamos en el episodio anterior, esto tiene que continuar, hay muchas cosas por hablar y sabemos que sigue sobre la mesa un debate, ¿no?, que teníamos en el anterior episodio con Juan Pablo, que va por el lado de lo femenino, lo masculino. Hemos hablado igual un poco del patriarcado y esas cosas, ¿no? Entonces me gustaría saber, Jorge, ¿qué opinas tú ahora que has leído, que has revisado? Sí, como decías, ¿no? O sea, vamos a terminar la otra parte del capítulo que con Juan Pablo no daba porque es un capítulo largo. Amplio. Súper complejo, bien técnico. Aquí se ve también, no sé, a mí me gusta decir cuando estamos haciendo esto que Jordan Peterson no es el típico libro de autoayuda, porque aquí cita filósofos, o sea, no es ya lo hemos dicho también acá, ¿no? O sea, entonces, y este capítulo era largo y complejo en ese sentido, ¿no? O sea, sí. Y sobre eso, o sea, casi al final, es la penúltima frase que tiene que ver con lo que me preguntas, ¿no? Dice, si piensas que los hombres duros son peligrosos, que está medio de moda justamente con esa palabra del patriarcado, etcétera, espera ver de lo que son capaces los hombres débiles. Y ahí termina, ¿no? O sea, ¿no? Literalmente, como en todos los capítulos, terminan repitiendo el título, ¿no? ¿Por qué me parecía interesante, o sea, empezar y problematizar con esto que tiene que ver con lo que tú dices del patriarcado? Porque es muy común ahora simplificar la realidad. A ver, en realidad siempre, porque nuestro cerebro humano busca eso, simplificar una realidad que es súper compleja. Pero hay una cosa es simplificar algo complejo para entenderlo mejor, sin olvidarme jamás que es complejo. Y otra cosa es una simplificación burda, ¿no? Y que lleva a malos entendidos. Obvio. Que es tender a eso, poner las cosas en blanco, negro, bueno, malo, ¿no? Eso, patriarcado versus mujeres. Mujeres o razas versus una raza versus la otra, lo que sea, ¿no? O sea, y normalmente es fácil, entre comillas, detectar cuando estamos pensando así, cuando solemos hablar como siempre, todos. Generalizaciones, ¿no? Pero además así de pesadas, ¿me entiendes? O sea, son decir fuertes. Que todos los hombres son peligrosos es falso. ¿Hay hombres peligrosos? Obvio que hay hombres peligrosos, pero ¿todos? No. O decir que nunca las mujeres han tenido libertad también es falso, ¿no? O sea, ha habido periodos donde han tenido menos libertad y otros en los que han tenido más libertad, eso es cierto, pero evidente. Nunca, ¿no? Y así, por eso decía absolutamente, siempre. Todas esas palabras son como algo que nos puede ayudar, si nosotros las solemos usar o si la gente con la que nos rodeamos habla así, a detectar lo que hablábamos cuando preparábamos esto, ¿no? Ese pensamiento más ideológico. Pero lo ideológico es justamente eso, ¿no? Lo que reduce, simplifica las cosas en ese sentido, blanco, negro, bueno, malo, ¿no? Y entonces se vuelve, y de ahí el título del libro o del capítulo, ¿no? Una especie de ansia moralista de si siempre los hombres son malos, hay que luchar contra los hombres, ¿no? Si nunca las mujeres han tenido libertad, hay que, y así sucesivamente podríamos poner N ejemplos, ¿no? Totalmente. Bueno, hablábamos sobre este tema de lo que es el género y tú me contabas de otra frase con la que te has quedado del capítulo, ¿no? que mencionabas. Quisiera que empecemos por ahí porque es interesante para la charla que estábamos teniendo. Dice, la tengo acá, las tengo marcadas, ¿no? O sea, por eso, pensar en la cultura exclusivamente como algo opresivo resulta, y es fuerte lo que dice Peterson, ignorante e ingrato, así como peligroso. Y me gustaba harto porque, o sea, por eso, y es fuerte, dice, es ignorante porque no conoce la profundidad y la complejidad de la historia, ¿no? Donde hemos tenido periodos donde ha habido grandes reinas muy importantes, Isabel la Católica o Isabel Tudor en Inglaterra, ¿no? O sea, que han ejercido y han marcado una época, en el caso de ambas, digamos, se habla de eso, ¿no? Han marcado su periodo, ¿no? Por decir algo, ¿no? E ingrato, y eso es lo que estábamos
tratando de profundizar también, porque si estamos hoy en día en el mundo, en el siglo XXI, con una serie de beneficios y de ciencia y tecnología, pero también de arte, de sabiduría, de conocimiento, creer que todo lo que ha venido detrás nuestro estaba mal, que era, ¿no? O sea, eso, una lucha de los buenos contra los malos, y que recién nuestra generación ha despertado en la conciencia y queremos corregir esos miles de años de opresión y de injusticia, es falso por la simplificación e ingrato en el sentido de decir que ha habido muchísimos avances, desde que estábamos en las cavernas hasta grabar un podcast con la facilidad que lo grabamos. Ha pasado demasiado en la historia como para creernos nosotros, nuestra generación, eso de nuevo lo que decíamos, ¿no? Los que estamos en la posición moral de juzgar desde arriba al resto de la historia, digamos, ¿no? Es interesante y te pedía que cites esta frase porque, bueno, yo alrededor de todo lo que he leído, estudiado, he leído muchas cosas sobre el feminismo, tenía las cosas bastante marcadas de una manera bien radical, ¿no? Entonces, leer tanto este episodio como hablar contigo, hablar con Juan Pablo, me ha ayudado a abrir mi mente y a pensar de manera mucho más libre, que creo que es súper importante respecto a esto. No, gracias por decirlo. Entonces, partimos de la idea de que, bueno, si no era opresión, ¿qué era? Podemos llamarlo, estábamos justamente en ese debate también, ¿no? Injusticias, abusos, o sea, cuando yo te cuestionaba opresión en ese sentido así como sistemático, ¿no? O sea, de que en algún punto remoto de la historia, ¿no? O sea, los hombres se han reunido para hacer una especie de acuerdo tácito entre nosotros contra las mujeres, es justamente una deformación ideológica. Insisto, ¿ha habido injusticias, ha habido abusos? Obvio que ha habido abusos y ha habido abusos en toda la historia de la humanidad, pero esta simplificación de la que estábamos hablando es justamente, ¿no? O sea, ignorante e ingrata y, como dice, hasta peligrosa, porque al plantearse, y insisto con lo del nombre del episodio, ¿no? Porque algunos que nos escuchan nos han dicho, ¿qué tiene que ver el nombre con lo que estaban hablando? Es que como hemos quedado a la mitad, por ahí parecía medio suelto, cojito, claro, medio chulla en paseño, ¿no? Pero esperemos completar hoy día, ¿no? O sea, es el peligro de creerme el salvador de la historia, ¿no? El que conoce porque he leído un librito así de algún filósofo, aquí cita unos cuantos, digamos, Derrida, por ejemplo, ¿no? Y que me justifica cierto tipo de violencia moralista, ¿no? A propósito de esa palabra, es peligroso. Porque el moralista, no el que tiene valores morales, sino el que se cree que tiene los mejores valores morales, tiende a ser violento. Y establecer ciertas cosas muy totalitarias, ¿no? Obvio, claro, porque no tolera, y eso es lo que hace que la diferencia entre ser moral y moralista, ¿no? No tolera el error tampoco del otro, ¿no? O sea, el error, como es una injusticia, como puede ser un abuso, etcétera, es intolerable. Y en teoría sí, pero en la práctica no, porque los seres humanos también tenemos un proceso de aprendizaje. Yo tengo que aprender, y el capítulo lo menciona, ¿no? Un niño, hombre a propósito lo digo, ¿no? O sea, tiene que aprender a ser menos violento, ¿no? A que no está bien solucionar los problemas a golpes, porque quizás su biología naturalmente lo lleva a eso, ¿no? Uh-huh. Sí, me estoy acordando así, cuando era chiquito, no sé por qué, nos hacían así, mis papás así, jugar así, mordé mi dedo, nos decían a mí y a mi hermana. Y yo mordía pues súper fuerte porque me gustaba dejar la marca, ¿no? Y mi hermana apenas así les daba un besito, digamos, ¿no? Entonces era como, a mí me tenían que enseñar así, me acuerdo, mi mamá se reía porque obviamente tendría 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces era como, no seas torpe, digamos. A eso me voy, ¿no? O sea, es parte de un proceso, nos vamos a equivocar, somos humanos. No tolerar los errores de los otros y no tolerar los propios errores, retomamos un tema que aparecía en el otro episodio, empieza a volvernos amargados y resentidos. Jordan hablaba de la cultura como algo que permanece, pero que nosotros tenemos la capacidad de mejorarla, de irla cambiando, hay ciertas cosas que vale la pena arraigarlas, ¿no?
Yo pedía una mejor explicación de otra palabra para expresar lo que es la opresión, como decíamos en el libro, porque sí, a mí me parece importante reconocer y evidenciar que en el pasado, a diferencia de ahora, que es evidente que las cosas han mejorado muchísimo, han habido ciertas injusticias ante las mujeres, ¿no? Por Sí, eso es lo claro. que a mí me impactaba, porque es impactante escuchar esa frase, porque yo decía, no, están negando todo lo que nos han hecho y no, o sea, súper a la defensiva. Y creo que o sea, a eso nos tenemos que ir, ¿no? Ujú. A bajarle un cambio y decir, a ver, no es justamente, y es el ejemplo más bueno que me has podido dar, es, no los hombres se han juntado en una reunión y han dicho, las vamos a hacer bolsa a las mujeres por ser mujeres, o sea, eso no es lo que ha pasado y que no son todos, de que hay hombres buenos, de que en muchas condiciones muchos hombres han dicho, yo voy a trabajar, no porque no creo que ella sea capaz, sino porque quiero cuidarla, Sí, quiero claro. darle lo que ella se merece, entre otros ejemplos más. Ujú. Entonces, me parece importante partir de ahí porque es parte del resentimiento del que hablábamos que nos lleva a tomar ciertas decisiones que en las que, como decíamos en el anterior episodio, ¿no? Pretendemos cambiar a los demás, no empezamos por uno mismo y tratamos de establecer lo que es correcto y necesario para todos, Ujú. exactamente, y puede que no lo sea, ¿no? Y hablábamos, o sea, de lo que dices, ¿no? O sea, y es súper importante, ¿no? De recalcar. Eh, la cultura, si bien es algo mutable, algo que va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no, la cultura, o sea, cada generación le aporta algo nuevo a la cultura, obviamente, ¿no? Eh, También es bueno, por eso lo de ingratos e ignorantes, es reconocer que lo que nos transmiten nuestros padres y la cultura de la que formamos parte son miles de años de tradiciones, miles de años de cosas que han funcionado. Por eso decía, o sea, ¿cómo sabemos que han funcionado? Porque tenemos ciencia cada vez más que hace 50 años, que hace 100, que hace 200, que hace 1000 años. O sea, hay una tradición, hay una serie de acumulación de conocimientos que en el caso científico es muy obvio y quizá en el caso cultural no tanto. Por eso estos discursos piensan que es posible, por un lado, y mejor cambiar las cosas de un día para el otro. Pero esos cambios, si fueran posibles, que no lo son, porque como te digo, son miles de años que estamos repitiendo ciertas prácticas, no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, por eso estos discursos tienden a ser violentos, ¿no? Porque el cambio que buscan, la reforma que buscan es tan radical que implica forzar la realidad de acuerdo a sus valores, a sus ideas, a lo que ellos consideran bueno o positivo. Que además, legítimamente, eso es un poco lo que quiere decir Jordan Peterson, puede preguntársele, ¿cómo sabes que eso es mejor? Si nosotros tenemos una tradición de 2000 años o 5000 o 10000 o 20000 años y lo tuyo es un experimento que además lo quieres imponer por la fuerza. Y ahí hay una diferencia importante, ¿no? Que es algo que tú me explicabas. Es el poder puro versus la verdad. Y Ujú. explícanos un poquito más de eso. Bueno, eso era, y es partiendo de lo que dice Jordan Peterson, ¿no? O sea, la ciencia y la filosofía tradicionalmente, de nuevo también seguramente muchos dirán, no, bueno, pero la verdad ya ha sido desechada por la filosofía. No tanto, pero bueno, eso es otro debate. La ciencia y la filosofía históricamente, tradicionalmente, han buscado justamente la verdad, ¿no? Y la verdad es un consenso, obviamente, entre los seres humanos sobre la realidad, no sobre algo que no existe, ¿no? O sea, justamente porque es reconocido por otros, yo sé que algo es verdadero. Si yo te digo, y como tenemos cámaras, ¿no? Que ahorita a mi lado derecho hay un elefante rosa y tú no lo estás viendo, en la cabina no lo están viendo y en la cámara no lo están viendo, podemos decir con firmeza de que no es real, no es verdadero. Por ahí yo lo estoy viendo, pero puede ser mi problema neurológico, que tengo, no sé, tengo que tomar una pastillita para no ver a elefantes rosas, digamos, ¿no? Ujú. Que vendría a ser eso, una enfermedad psiquiátrica, que puede ser tratable. Entonces, lo que quiere mostrar Peterson es que a lo largo de la historia ha habido estas dos tradiciones. Los que buscan la verdad, o buscamos la verdad, me voy a poner así en el grupo, y los que, porque no creen que existe la verdad o porque son lo suficientemente cínicos como para negar la realidad, lo que buscan es imponer por la fuerza
un discurso que es puro poder, pura voluntad, lo que estábamos hablando justamente. Y por eso también Peterson habla de Derrida y otros autores neomarxistas, en el sentido de decir, no importa lo que nos diga la ciencia o no importa lo que nos digan los datos, finalmente lo que importa es mi idea, mi ideología, ¿no? Y eso es lo que los vuelve violentos, porque si yo, o sea, para seguir con el ejemplo tonto, si tú me dices, pero no veo nada, Jorge, yo te digo, acá está. O sea, para que me creas tendría que empezar a ponerme violento, ¿me entiendes? Ujú. En ese pequeño ejemplo tonto están todas digamos, una explicación de todos los radicalismos que tienen que ver con las ideas marxistas, ¿no? O sea, porque el marxismo, como está peleado con la realidad, tiene que imponer sus ideas por la fuerza. Desde lo económico, lo social, lo cultural, lo histórico, etc. Entonces Jordan nos propone, ¿no? Que nos calmemos, que dejemos de tal vez encontrar a ese enemigo invisible, porque esa es también una característica, ¿no? Las personas que quieren ese poder puro van a identificar a un enemigo y van a ir contra él, cueste lo que cueste, y van a hacer todo lo posible para perpetuar a ese enemigo y decir que está ahí, sigue ahí, y culparlo por todo lo que les pase, ¿no? Y además me haces pensar también una cosa, o sea, si yo pienso en términos de poder puro, o sea, de que lo importante es tener poder, también ayuda a entender por qué muchos de los reclamos de los discursos más radicales, ya sea feminismo, el marxismo, lo que sea, siempre piensan en términos de poder, como si lo importante fuera tener poder. Y si tú preguntas, quizá mucha gente no quiere eso. Mucha gente realmente prefiere una vida más tranquila que tener una vida poderosa o en el centro. O sea, hay gente que no le gusta ser el centro de atención y está mucho más feliz ayudando a una causa que siendo el líder de la causa. ¿Me entiendes? O sea, Sí. muestra que esta gente proyecta sus propios deseos a todos, ¿no? A toda la Y colectividad. trata de hacerles creer que eso es todo lo que buscamos. Y si no buscas eso, no, estás contra nosotros, estás con el Exactamente. enemigo. Entonces, es una línea delgada, bien peligrosa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que dice, no? O sea, dice ignorantes, ingratos, y es peligroso, Ujú. ¿no? Porque, Todo tiene consecuencias. Es igual, él habla, ¿no? De que los pensamientos tienen consecuencias y pueden ser bastante graves. bueno, y lo dice incluso más o menos similar a nuestro lema, ¿no? O sea, las ideas tienen consecuencias. Nosotros, justamente, el lema de Libera es el poder de las ideas. Pero no en este sentido así de conquistar el poder, ¿no? Sino, y lo hablábamos también, ¿no? O sea, sí, se pueden hacer cambios culturales, pero en una medida mucho más humilde de la que piensan estos radicales, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar la cultura, no sé, de la impuntualidad boliviana a la fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Es ser puntual, ¿no? Y ser puntual no es llegar justo a la hora, sino es llegar antes y planificar el tiempo de viaje, por decir una tontería. Claro. Y si yo a mis hijos les enseño lo importante que es ser puntual, aunque los otros no lo sean, estoy progresivamente cambiando eso, pero muy lentamente. Y hay que tener esa humildad y saber, ¿no? Que si mis planes, entre comillas, son buenos, por eso no el tema de los moralistas, pero tengo que obligar a los otros a hacerlo, imponerles, ¿no? Quitarles la libertad para eso, ya no son tan buenos, ¿no? Ajá, hay algo que debes cuestionarte, ¿no? Entonces, Exactamente. vamos ya cerrando lo macro hasta lo micro, ¿no? Que es el cambio a partir de la humildad. Ujú. Y vuelvo a repetir eso que se me ha quedado así del capítulo, y es que cuando tú realmente quieres un verdadero cambio, no te vas a enfocar en los demás, te vas a enfocar en ti, en empezar por ti, y de eso se trata, ¿no? De ir Exactamente. poco a poco, porque tampoco te puedes creer el rey del mundo y que a partir de tus creencias, y que tal vez para otra persona no es importante ser puntual, por ejemplo, con el ejemplo que tú das, y está bien, tiene la libertad de elegir por lo que él quiere, ¿no? Entonces, Y además, y te diría, pero es que también depende, en el sentido de si es una cuestión de trabajo, le puedo exigir que sea puntual. claro. Pero si es mi amigo, yo ya sé que es impuntual, le digo a él, por decir un truco para los que no saben, ¿no? O sea, le digo, bueno, nos vamos 3:30, pero yo voy a llegar -4, porque sé que él, en su cabeza, pero le tengo que decir que es 1:30, sabiendo que él va a llegar tarde, por decir una Ya lo tontería, vas digamos, manejando, ¿no? Que es eso, ¿no? O sea, es justamente lo que decíamos, ¿no? Es respetar también al otro como el otro. O sea, ¿por qué voy a forzarlo a hacer como yo creo que es Correcto, correcto? ser. Exactamente.
Y vamos tocando el tema del resentimiento, ¿no? Mm, Antes hablábamos de que ese resentimiento puede llevarte a tomar decisiones a nivel macro terribles y es lo mismo, ¿no? Cuando es ya a un nivel más personal. Jordan decía que cuando una persona, él ponía un ejemplo, ¿no? Si él realmente me quisiera, sabría qué es lo que yo quiero. sí, Y es algo que está súper de moda, ¿no? Yo veo frases que dicen, si no te lo da, no se lo pidas. claro, Listo, entonces ahí ya todo mal, ¿no? claro. Pero él dice que en muchos casos, creo yo, que estamos enfocados en siempre ver así, no es por malo, no es porque no me quiere, no es porque realmente se acabó, cuando puede ser ignorancia, él lo Ujú. plantea así, porque tal vez ignora lo que tu Sí, deseo, sí. lo que tú esperas, entonces díselo. Y eso, ¿por qué proponemos esto y por qué propone esto Jordan? Porque así vas a evitar ese resentimiento de que alguien no haya hecho algo por ti, porque esa persona evidentemente no es un adivino, ¿no? Y además, o sea, lo que dices es súper interesante, pasando eso como de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, Ujú. de la realidad, y en este caso, digamos, puede ser la realidad de una relación de pareja, de amistad, familiar, etcétera, ¿no? O sea, siempre, o sea, se resiste a los cambios, típico también de creer que hemos solucionado un problema, pero es que hemos hablado. Pero es que ese es el punto, similar a la ideología, ¿me entiendes? Es no porque lo haya escrito, no porque lo haya dicho en un libro y en un congreso, o porque lo haya hablado en una charla, la realidad se va a moldear inmediatamente a lo que yo quiero. Entonces, eso también es importante en este punto del resentimiento, en el sentido de hay que aprender a comunicarse de una manera que tenga una consecuencia práctica. Porque decir las cosas por decirlas no cambia en absoluto la realidad, ¿no? O sea, es tan voluntarista, o sea, tan pensamiento mágico de decir, no sé, quiero que haga calor, ¿no? Y ya no me va a hacer frío porque yo, o sea, también pensé que muchos, por eso insisto, lo de muchos libros de autoayuda te dicen eso, ¿no? Si te mentalizas las cosas, tu realidad va a cambiar. No, lo triste y lo duro de la vida es que la realidad no cambia porque yo quiera, Tal porque vez yo me cambie como la asumes, mentalice, pero no va a como cambiar la mucho. realidad. Claro. Bueno, pero es que ese cambio es súper importante en el sentido de decir, Mm, darnos cuenta que el carácter de la otra persona, ¿no? En este caso micro que decías, ¿no? No va a cambiar porque hayamos tenido una simple charla. Es parte de esa humildad que nos cura, por decirlo así, del resentimiento, por lo que tú dices. Es que si creemos que las cosas se solucionaran si la vida se solucionara tan fácil, no hubiera habido tantas injusticias y abusos, justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, eh, el problema es que hay que pensar las cosas y llevarlas de alguna manera a la práctica con la suficiente paciencia y el suficiente perseverancia, por decirlo así, para producir un relativamente pequeño cambio. En el sentido de decir, puedo hacer que mi familia, mis amigos, mi pareja sean un poquito más puntuales, si es que no lo son, por decir algo, pero también yo tendré que darme cuenta que en última instancia son como son y mucho no van a cambiar. ¿Me dejo entender? sí, y aunque no parezca, aunque no se vea tal cual, esa es parte de la experiencia que va a crear un cambio posiblemente en la cultura y todo va a partir de eso, ¿no? Ujú. Entonces, no se trata tanto de ir y gritar y decir, ya, yo quiero cambiar esto de un día para el otro, porque todo se lucha, todo se va trabajando, ¿no? Y, y además, lo que dices esto, ¿no? O sea, te, te evita ese resentimiento de porque el resentimiento no es tampoco de locos, por decirlo así, ¿no? O sea, también es una acumulación de una sensación de frustración, de yo quiero hacer algo, yo quiero cambiar las cosas y no pasa y no pasa. Y como lo has dicho, ¿no? O sea, si presupongo que los cambios no se producen porque el otro es malo, ¿no? Como decías, Ujú. eso es lo que me va a generar el resentimiento. Si en cambio me doy cuenta que los cambios tardan porque la realidad tarda en modificarse, ya sea la realidad de una persona, de su temperamento, de su carácter o la realidad social, entonces no voy a perder esa lucha, esa perseverancia por hacer las cosas mejor. Esto para nosotros en Libera es central. Nosotros evidentemente queremos ayudar a mejorar la sociedad boliviana, pero no estamos. Jamás nos hemos planteado así eso, ¿no? La lucha revolucionaria, porque las cosas no se cambian así, sino es de a poco con la paciencia suficiente y para mantener esa paciencia también tienes que tener un diagnóstico, por decirlo así, de que las cosas se cambian persona a persona,
¿no? O sea, y por eso nuestros proyectos son siempre trabajar con gente lo más personalizadamente posible, ¿no? Es cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, cómo te puedo ayudar y así vas armando un equipo, que es lo que nos está pasando. Con el tiempo somos cada vez más y cada vez entendemos las cosas mejor colectivamente. No es solo uno, sino es como vamos, ¿no? Lo que estábamos haciendo al principio. El que yo te explique algo me ayuda a mí a explicarlo mejor justamente, ¿no? O sea, no es unidireccional lo que hablábamos también, ¿no? O sea, es siempre de dos lados. Y encontramos ya esa conexión cada vez más evidente entre capítulo y capítulo, ¿no? Para evitar el resentimiento, expresa lo que quieres, expresate de manera efectiva y... Asertiva se dice hoy en día, ¿no? Asertiva, y así van a ir mejor las cosas, ¿no? Sabe decirle las cosas a la gente y así vas a evitarte muchas cosas y vas a ver un buen resultado, ¿no? Y saber escuchar también lo que hablábamos, ¿no? O sea, porque podríamos, de manera así muy general, escuchar la realidad, escuchar al mundo, por decirlo así, nos va a curar justamente de la ideología, porque la ideología es la que te dice, no es así, es como yo lo he leído en el libro de fulanito, ¿no? O sea, cuando en realidad la realidad, valga la redundancia, te está respondiendo otra cosa, ¿no? O sea, hay que saber escucharla, insisto, ¿no? La realidad, ¿no? O sea, también pensando en lo que dices de la conexión de todos los capítulos, porque claro, ya estamos en el 11, ya nos falta solo un hito. Entonces, ¿cómo conectamos esto con el título, no? Es lo mismo, cuando los chicos estaban ahí probando sus habilidades de skaters, estaban también probando sus límites, probando los límites de los demás, hasta dónde podían llegar y todo. Y eso es parte de la experiencia que nos hace tanto como personas, seres individuales, como también somos parte de la cultura, ¿no? Y ahí está el aprender qué cosa es mala, qué cosa no me gusta, qué cosa sí, con qué cosa estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de que sea algo cerrado, algo generalizado, de todos tienen que aprender de esta manera a vivir o ese tipo de cosas. O todos tienen que saber esto, uh-huh, ¿no? Y además, a lo que tú dices, yo le añadiría el tema ¿no? O sea, que está a lo largo del libro, ¿no? O sea, no en vano pone un ejemplo de chicos varones jugando, ¿no? O sea, a una cosa que es arriesgada, ¿no? O sea, esa imagen de, sí, estaban haciendo algo arriesgado y se caían, pero se levantaban y competían entre ellos y se burlaban entre ellos, te has caído, qué sé yo. Déjalo ser, ¿no? Justamente porque tiene que ver con este discurso también, ¿no? O sea, del feminismo radical, ¿no? O sea, deja a los hombres ser hombres. Es una de las partes también del capítulo que menciona, ¿no? O sea, por eso tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy día, ¿no? O sea, es parte de esa competencia natural, por eso lo que yo decía, ¿no? O sea, si te molestan o si crees que un hombre fuerte es peligroso, espera a ver lo que un hombre débil es capaz, cuando en realidad no es capaz de nada. Justamente ese es el problema. Los hombres débiles, cuando no hay hombres fuertes, los autoritarios, los abusivos, los totalitarios son los que aprovechan. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.